Y es una palabra que vamos a estar tratando hoy. Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, sobre este versículo. Y es un versículo el cual vamos a aprender mucho, y en el cual Dios te va a hablar hoy, amén. Así que usted esté pendiente, no se me distraiga. Pero hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, amado Dios, por ese momento. Una vez más, Señor, que podemos estar en tu presencia, que podemos estar juntos, Señor, alabándote, glorificándote como iglesia en este santuario, en este templo, Señor. Padre, pedimos tu bendición, Señor, para cada uno. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender tu ley, para comprender tu palabra, para meditar en tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor, y no tan solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, el que viene con problemas, con circunstancias, desanimado, cabizbajo, Señor, Padre, levántalo, Señor. Señor, si está pasando por alguna adversidad, Señor, dale la victoria. Y si está gozoso, que mantenga gozoso, Señor, porque tu palabra nos manda a estar siempre gozosos, Señor, y estamos alegres, con problemas, con dificultades, pero estamos alegres, porque venimos a adorar a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendice tu palabra, te lo pedimos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Continuamos con la serie que hemos iniciado. El domingo pasado, y es renueva tu mente, renueva su vida con la mentalidad del reino de Dios. Y el primer mensaje del domingo fue la renovación de la mente. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, si usted vino y si no se olvida eso, recordará que hablamos acerca de la importancia de la renovación de la mente, de cómo Dios cambia, transforma nuestra mente, nuestro ser. Nos hace nuevas criaturas, pero también renueva, restaura nuestra mente. Pero eso hablamos del origen, que en Cristo volvimos al origen, volvemos a pensar, a tener la mente del Señor. Pero eso tampoco nos evade de que nuestros pensamientos, nuestra mente sea atacada. Eso no quiere decir que ya tú, el enemigo, tu vida, tu carne, no vayas a luchar en la mente. Pero gracias a Dios que tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios que podemos meditar en su palabra y nuestra mente es renovada, es restaurada y se va restaurando, renovando cada vez más a medida que usted medita en la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy está titulado: cuida tu mente. Ese es el mensaje de esta mañana. Cuida tu mente. ¿Qué tan importante es, hermano, el cuidado de la mente? Mira, vivimos en una época donde hoy se hace culto al cuerpo. La mayoría de personas viven en una época donde el cuidar el cuerpo ha tomado una gran relevancia. Hoy se hace mucho énfasis al cuidado del cuerpo. Millones de personas van todos los días al gimnasio. Unas por bajar de peso, otras por sacar cacha, por sacar cuerpos, otras para pues el culto del cuerpo, va a verse. Está en un día al gimnasio, hace pesa y ya está en el cuerpo. Las mujeres están eso va por otro lado, pero hay personas que van para cuidar su cuerpo. Hay otros también te envían a que hagas ejercicios, que descanses las 8 horas, por ejemplo, comer saludablemente.
mantener un estilo de vida activo, no olvidando también a las que pues se piensan y dicen, bueno, voy a bajar este año y hacen una dieta, y las más avispadas o no sé si son avispadas o flojas, pues lo que hacen, se hacen una cirugía y bueno, ya saben, mucho más rápido. Bueno, todo esto está bien. El cuidado del cuerpo es muy importante y recomendable. De hecho, lo mandan los médicos, los que se dedican a ello. Gracias, mi hermano. Sin embargo, muchas veces se descuida un aspecto que es aún más profundo y determinante e importante. ¿Cuál es? La salud de nuestra mente. Diversos estudios médicos han demostrado que la mente y el cuerpo están íntimamente conectados. Por ejemplo, la ciencia ha comprobado que los pensamientos negativos y el estrés prolongado afectan directamente nuestro sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioran la calidad del sueño y pueden incluso acortar la esperanza de vida. Fíjate tú. Una mente descuidada, llena de preocupaciones, temores o pensamientos tóxicos, tarde o temprano terminará reflejándose en el cuerpo. Pero no solo en el cuerpo, también en nuestras emociones. Una mente saturada de ansiedad, resentimiento o gran amargura puede llevarnos a la depresión, a la desesperación y a las relaciones dañadas con los demás. Yo le estoy dando un poco de conocimiento médico. Médicos y psicológicos, psiquiatras coinciden que la manera en que pensamos influye poderosamente en cómo sentimos y actuamos. Dicho de otra forma, lo que alimenta nuestra mente termina moldeando nuestra vida. Las personas que constantemente están repasando en su mente episodios traumáticos que le acontecieron en su pasado, padecen de problemas emocionales, de depresión, de inseguridades y de doble personalidad. Las personas que usted ve que constantemente tienen estos problemas, hay una causa. Pero esos traumas del pasado que le han afectado, que están ahí, y aunque sean creyentes cristianas, pero como no han entregado eso y no han perdonado, eso les está afectando. Pero esos son personas depresivas, tienen problemas emocionales, inseguridades y son de doble ánimo. Por esta razón, nuestra manera de pensar es la que establece la calidad de vida que deseamos vivir. Todo depende de la clase de mente que poseemos, ya sea una mente espiritual o una mente carnal, que vamos a estar viendo a medida que llevamos esta serie. La Biblia habla mucho sobre este tema. Y si hablamos en el área espiritual, la palabra de Dios nos muestra que la mente es el campo de batalla principal. El enemigo sabe que si logra sembrar dudas, mentiras o distracciones en nuestra mente, podrá apartarnos de la paz de Dios, de la fe y de la comunión con Dios. ¿Se acuerdan del mensaje anterior? Que el enemigo sembró un pensamiento en Eva. Ya está, de duda. Por esta razón el apóstol Pablo nos exhorta que no nos conformemos a este mundo. Mejor dicho, que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces podremos conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese fue el mensaje del domingo pasado en Romanos 12:2, que nos dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, así que cuidar la mente no es un tema opcional ni secundario,
es de vital importancia. Es muy importante. Si no, no lo dijera la palabra. Pero como acabamos de leer, la palabra nos lo habla. No se trata solo de evitar enfermedades mentales, sino de entender que nuestra mente es como el timón de nuestra vida. Si se descarrila, nos llevará a la ruina. Pero si está bien cuidada y dirigida por Dios, nos conducirá a la plenitud en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el área física, emocional y espiritual. Por eso, hermanos, yo creo que usted esté atento, que no lo va a llevar tampoco a relajarse, a dormir, pero que esté atento a lo que el Señor nos va a hablar acerca de este tema, del cuidado de la mente. Porque como vamos a ver, hay una responsabilidad en nosotros de cuidar nuestra mente, porque aquí es donde se origina todo, donde tú tomas tus propias decisiones. Todo comienza por las grandes batallas que hay son en la mente. El cuidado de nuestra mente es muy importante, porque si descuidas tu mente estarás cuidando tu vida. Si la descuidas, te arruinará la vida. Porque tu mente determina lo que crees, lo que sientes, lo que haces y por última instancia lo que eres. Pero el cuidado de la mente, antes que los médicos y los psicólogos pudieran hablar de este cuidado de la salud mental en el siglo o en la década del siglo XX, el Señor, hermanos, a través del rey Salomón, hace más o menos 2975 años, el Señor advirtió, habló a su pueblo acerca de la importancia de cuidar la mente. Proverbios 4:23, como acabamos de leer: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Es muy importante. En el contexto de este capítulo 4 de Proverbios, es una instrucción de un padre a su hijo sobre la sabiduría. Si usted lee el capítulo 4, bueno, casi todo, está hablando un padre a su hijo acerca de la sabiduría. En este caso, Dios nos está hablando a nosotros como sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Es un llamado a caminar en rectitud, rechazar el camino de los malos y mantener la mirada fija en la verdad. En medio de esa exhortación, el versículo 23 aparece en el centro de toda disciplina espiritual. ¿Y cuál es? Cuidar la mente. La palabra guardar viene de una palabra hebrea, nazar, y significa guardar con diligencia, proteger como un tesoro, mantener bajo custodia. Fíjate, también significa proteger, mantener, esconder, observar, preservar, convertirnos en un vigilante día y noche. ¿De qué? De nuestra mente, de nuestro corazón en este caso. La palabra corazón viene de una palabra hebrea, lev, L-E-V, y significa sentimiento, voluntad e intelecto. En la cultura hebrea, el corazón no solo se refería al órgano físico o al centro de las emociones como se piensa hoy, sino es el centro integral de la persona. O sea, el corazón tiene que ver con el intelecto, los pensamientos, las decisiones. El corazón tiene que ver con las emociones, los sentimientos. Tiene que ver con la voluntad, deseos y motivaciones. Lej, esta palabra, representa el ser interno y el centro de la persona, abarcando la capacidad de sentir, amar, pecar y sentir apatía. En otras palabras, el corazón en hebreo representa la persona interior en su totalidad. La versión Palabra de Dios para Todos, este Proverbios 4:23 lo traduce así, escucha. La versión PDP, Palabra de Dios para Todos, me encanta esa versión, dice: ante todo, cuida tus pensamientos,
porque ellos controlan tu vida. Me encanta. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. El texto puede entenderse así: más que cualquier cosa que cuide en tu vida, protege tu interior, tu mente, tus pensamientos y deseos, porque todo lo que eres y haces fluye de allí. La frase final, porque de él mana la vida, muestra que el corazón es la fuente de todas las decisiones, actitudes y acciones. Lo que ocurre en el interior inevitablemente se manifestará en el exterior. En pocas palabras, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este proverbio es que debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón, así como cuidamos cualquier cosa que para nosotros es valiosa. Mucha gente cuida su casa, mucha gente protege su coche, pero no se preocupan por guardar su mente y su corazón, por protegerlo. Están más enfocados en guardar cosas que son temporales, protegerlas. Mi coche, hay que tener un cuidado, pero hermano, primeramente está la mente y nuestro corazón. Gente que se preocupa por esas cosas, pero el corazón y la mente no se preocupa. Guardamos más nuestra respiración, pero nuestra mente y corazón está abierto a cualquier ofensa y herida. Eso sí, guardamos más nuestra reputación que nuestra mente y nuestro corazón. La enseñanza es clara. El Señor nos está hablando: cuida tus pensamientos, porque ellos determinarán lo que eres. Debemos custodiar nuestra mente y nuestro corazón con un celo semejante al de un guardián sobre algo precioso y vulnerable. O sea, tenemos que guardarlo, protegerlo, hermanos, como si fuéramos esos guardianes que están ahí protegiendo ese oro, no sé, en un banco. Tenemos que guardarlo así, nuestra mente y nuestro corazón, que es mucho más importante. La mente es crucial para nuestra vida. La mente es el centro de operaciones. Si vamos al aeropuerto de aquí de La Palma o cualquier aeropuerto, ustedes podrán observar, o si lo saben, todos los pilotos de aviones, ellos no pueden hacer nada, no pueden aterrizar ni pueden despegar o salir del aeropuerto sin que de la torre del control se lo ordenen. Si llegan los pilotos a hacer alguna infracción, ellos saben que no pueden hasta que la torre de control se los ordene. Serán sancionados. Pero ningún piloto sabe, porque está entrenado y ha estudiado, que primero ellos tienen que preguntar a la torre de control si les da el permiso para aterrizar o para salir. De igualmente, hermano, así funciona la mente. La mente es la torre de control de tu vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida es encabezado o predecido por nuestra mente. Primero yo pienso, luego actúo, y eso puede ocurrir en milésimas de segundos, pero no puede pasar de otra forma si no es a través de nuestros pensamientos. Nada, hermano. De hecho, en lo natural, en lo físico, los médicos, los psicólogos y los psiquiatras saben que, o lo hemos comprendido, que todo funciona a través de la mente. Esta mano no se mueve si la mente no le da una orden. ¿O no es así? No sé, los que saben son los médicos. Todo funciona, la mente es la que manda aquí todo. La mente es nuestra torre de control, para que lo puedan entender. Todo lo que yo hago es a través de la mente, todo. El cerebro es el que, si algo pasa en nuestro cerebro, hermano, nada va a funcionar. El cuerpo no va a funcionar. Pues usted ve que hay gente que está paralizada,
Hay gente que está mal, de un momento a otro, ¿qué pasó? Le dio un derrame, algo sucedió, un hito, algo hermano, y quedó mal. La mente, eso, es algo. Nuestra mente controla y dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Por qué? Nuevamente, porque la mente es la torre de control de tu vida. El Señor en Proverbios 23:7 dice claramente: porque como piensa el hombre, así es. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que nos quiere decir el Señor es que a través de este texto, la persona en esencia es lo que piensa y guarda en su interior. Lo que una persona piensa dentro de sí misma, en su mente y su corazón, así realmente es la persona. Porque todas las emociones, reacciones, comportamientos, personalidades se hallan codificadas en la mente. Lo que somos y podemos hacer y se haya codificado todo en nuestra mente. La mente o el cerebro es la torre de control que gobierna el funcionamiento del cuerpo humano, ya que del cerebro son emitidas todas las órdenes que monitorean los movimientos físicos y las reacciones emocionales de una persona. De allí que es de suma importancia que haya en nosotros el modo de pensar que hubo en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Jesucristo, nuestra vida debe de irradiar las virtudes y cualidades que el Señor Jesús mostró mientras anduvo en este mundo. Tú y yo tenemos que mantener la mente de Cristo, ser como Él, así como lo dice 1 Corintios 2:16. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos. Antes teníamos la mente del diablo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero eso dice Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tener la mente de Cristo es pensar como Él. Es amar como Él. Tener la mente de Cristo es obedecer como Él obedeció. Tener la mente de Cristo es hacer la voluntad del Padre como Él la hizo. Eso es tener la mente de Cristo. Es permitir también que el Espíritu Santo transforme, renueve, restaure nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que nuestros pensamientos, decisiones, actitudes reflejen el corazón de Jesús. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuánto tienen la mente de Cristo? Bueno, si usted tiene la mente de Cristo, ama como Él, obedece como Él, hace la voluntad del Padre, así sucesivamente. Cuida tu mente, pero eso dile al que está a tu lado, cuida tu mente, cuida tu mente, cuida tu mente, varón. Ahora, un punto importante, ¿de qué debemos cuidar nuestra mente? Bueno, porque si tú vas al psicólogo, al psiquiatra, te va a decir otras cuestiones que están bien, pero ¿qué nos dice Dios? Recuerde que todo va basado en la palabra. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿De qué debo cuidar mi mente? Te voy a dar 4 puntos. Número 1, ¿de qué debemos cuidar nuestra mente? Número 1, de la mentira y el engaño del enemigo. Juan 8:44, mira lo que nos dice. Juan 8:44. Apúntelo o léalo al frente porque quiero ir un poquito rápido. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dice en este pasaje que el diablo es homicida desde el principio, o sea, un asesino. Desde el principio, porque ¿quién fue el que llevó a que muriera el ser humano, en este caso en el Edén, Adán y Eva? ¿Quién fue? Satanás. Cuando Eva y Adán tomaron del fruto prohibido, que el enemigo lo engañó con un pensamiento,
se dieron a eso y desobedecieron a Dios, ellos murieron. No murieron físicamente, pero espiritualmente, ¿sí? Y también dentro de la muerte física. Por lo que la mentira siempre ha sido el método principal del enemigo, hermanos. Satanás no siempre destruye con violencia. Muchas veces lo hace solamente sembrando un pensamiento, un engaño en la mente. El enemigo no ha cambiado esta estrategia. Sigue atacando con engaños, medias verdades y engaños atractivos. La mentira busca esclavizar nuestra mente. Ese es el objetivo. Una vez que creemos una mentira, esta se convierte en una fortaleza mental y espiritual. Se convierte en una trampa y finalmente destruye. Porque ¿cuál es el objetivo principal del enemigo? Jesús lo dijo, que el enemigo vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Y cómo lo hace? Con engaño, con mentiras. Por eso, hermano, cuida tu mente de todo engaño y de toda mentira del diablo. Cuídala. Estamos viendo vimos en un siglo una gente que tiene una salud mental horrible. Miren lo que está pasando a nivel mundial. Cómo la gente ahorita le da la locura y hacen muchas cosas y que uno tiene que, Dios mío, que ya no sabe y si uno se sienta que va a pasar, es un loco. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado. Gente que mata a su esposa o padres que matan a sus hijos. El diablo los engaña bueno, hermano, cuidado. Pero también hay problemas mentales en la gente. Y cuidado también los creyentes. No se deje engañar. Cuida tu mente del engaño y de la mentira del diablo. Número 2, ¿de qué debemos cuidar nuestra mente? De los malos pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sobre el cuidado que debemos tener de nuestra mente y el corazón. Él dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Quiero que leamos Mateo 15:19, o lo lea allí, y Marcos 7:21 al 23, que es el mismo. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen ¿qué? ¿Los qué? Del corazón salen los malos pensamientos. Salen que los homicidios, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7:21. Mateo, después Marcos. Marcos 7:21 al 23 dice: porque de dentro, ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres y las mujeres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y a la mujer, es plural. El contexto de este versículo es que el Señor Jesús tenía una conversación con los fariseos y los religiosos de la ley. Los líderes religiosos criticaban a los discípulos por no lavarse las manos antes de comer. Jesús entonces le explica que la verdadera pureza no depende de rituales externos, sino del corazón. Jesús está enseñando que las acciones malas tienen su raíz ¿en dónde? Dentro del corazón. No de las cosas o las circunstancias externas. Los malos pensamientos no se refiere solo a pensar cosas malas, sino a la intención maligna interna. Les voy a poner un ejemplo. Vayamos a Mateo 5:28. Los pensamientos no solamente es pensar cosas malas, sino la intención maligna interna. Jesús dijo acerca de esto en Mateo 5:28, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice así, y mucho más entendible: pero ahora yo te digo que
si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. O sea, todo pecado antes que se manifieste en acciones, primero ¿dónde empieza? A ver, los que se están durmiendo, pongan cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde comenzó esa acción? Eso. Cualquiera que mira a una mujer y la desea para tener relaciones. Antes, cuando éramos unos sinvergüenzas, mundanos, hijos del diablo, todo lo que usted quiera decir, veíamos a una mujer, los hombres aquí, miramos a una mujer, ¿cómo me la miramos? Deseándola. Mira, y no sé qué palabra decir, pero es que yo no sé. Y teníamos relaciones ¿en dónde? Yo digo, ya comíamos chuleta, ya comíamos, vea. ¿O no? Hermano, dice que ya pecó. No necesita el acto físico para usted pecar. Ya adulteró con ella en su corazón. Porque todo empieza ¿dónde? Desde un ¿qué? Un pensamiento. Por eso debemos cuidar que nuestra mente, la raíz principal de todo, hermano, está en nuestro interior, nuestra mente. Por eso es muy importante cuidar nuestra mente. La persona elige alimentar o permitir esos pensamientos. Y quiero decir algo: siempre las personas están echándole la culpa al diablo. Pero según lo que nos dice el Señor en estas palabras de Él, ¿quién tiene la culpabilidad o quién tiene la responsabilidad de cuidar esos pensamientos? ¿Quién? Diga. Yo. Entonces, ¿por qué le echa la culpa al diablo? Ahí el Señor no menciona, dice, porque todo lo que sale de dentro del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el responsable de ello eres tú. Ay, pastor, es que yo no sé, yo caí en adulterio. Es que yo no sé, es que yo... Hombre, por favor, si eso ya comenzó en ti, un pensamiento. Todo comenzó. Pero es tu responsabilidad. Santiago 1:13 al 15 dice, Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra concupiscencia, ¿qué significa esta palabra? Viene una palabra griega epitimia y significa literalmente, mira lo que significa esta palabra: deseo y apetito. Por eso el que mira a una mujer y ay, mamacita, y ya tiene ese pensamiento, y ya en la mente ya mejor dicho, ya tuvo relaciones ya. Esa es la concupiscencia, ese deseo, ese apetito. Eso es lo que significa. La concupiscencia es un deseo intenso que puede ser desordenado o pecaminoso, especialmente cuando lleva a alguien a hacer lo que sabe que está mal. Es el deseo que seduce y arrastra a la acción pecaminosa. En otras palabras, concupiscencia no es cualquier deseo natural, sino aquel deseo humano que si se deja crecer, conduce al pecado. Y el pecado, una vez consumado, realizado, completado, culminado, da a luz ¿qué? La muerte. Alguien dijo, lo que permitimos en nuestra mente tarde o temprano se refleja en nuestra vida. Lo que dejamos que se anide en el pensamiento tarde o temprano se convierte en acción. El pecado empieza en la imaginación antes de llegar a los hechos. El pecado empieza en la imaginación antes que llegar a los hechos. Es como en un incendio forestal.
¿Cómo empieza un incendio forestal? Con una simple chispa. No se necesita nada más. Y arrastra con todo, destruye áreas y kilómetros de terreno. De igual manera, un pensamiento impuro, no frenado, puede destruir tu vida y puede destruir tu familia. Por eso dile al que está a tu lado: cuida tu mente. Cuida tu mente y tu corazón. Por otra parte, la Biblia nos declara que tenemos un enemigo. Esta es de que es tu responsabilidad de cuidar tus pensamientos y tu corazón. Pero también hay otra verdad que nos habla la Biblia, de que tenemos un enemigo o varios enemigos, el diablo y los demonios, que atacan la mente de las personas y los creyentes, porque somos sus principales enemigos. Aunque la Biblia no da evidencia de que Satanás o los demonios puedan leer nuestros pensamientos, sí nos da evidencias la palabra de Dios que el enemigo y los demonios pueden atacar nuestra mente poniendo o lanzando dardos de mentira, de engaño, atacando un pensamiento. Nos ataca a través en la mente con pensamientos. Ataca, por ejemplo, lanzando un pensamiento de duda. Te lanzó: Dios te olvidó, Dios ya no te ama. Comienza a que dudemos de Dios. Te lanza un pensamiento de temor, de desconfianza, incluso pensamientos sucios cuando nuestra inclinación carnal es hacia el pecado. Por ejemplo, yo le hablaba a los hermanos de Fe en Caliente: ¿cuánto han tenido un pensamiento inicuo, feo, malo en tu mente cuando comienzas a orar, a leer y quieres entrar en la presencia de Dios, pero te viene un dardo sobre Dios mismo? ¿Cuánto le han venido un pensamiento así? A mí me ha venido. Cuando al principio yo decía: Dios mío, ¿qué está pasando? Hacia Dios. Y yo no sabía qué está pasando aquí, no lo entendía. Pero hermano, la lucha. Y hay veces también me venía un pensamiento también. Y si mi esposa me hacía algo, me venía un pensamiento feo. ¿Y esto qué? Y yo: Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero pensamientos feos. Yo decía: ¿qué está pasando? Ahora lo entiendo. Que son dardos, flechas que el diablo lanza a nuestra mente, que no es nuestro, no, nada tenemos que ver nosotros, pero el enemigo, los demonios lo lanzan. El enemigo, hermano, ataca fuertemente nuestra mente, sembrando imágenes, deseos y tentaciones en nuestra mente para que luego produzcan fruto en nuestra conducta. Y aunque ser tentado y atacado en nuestra mente no es un pecado en sí, Satanás te va a lanzar. No es pecado, te lanza. Pero sí es pecado cuando le damos cabida y permitimos que el pensamiento se establezca y eche raíces. Entonces sí es un pecado, porque se convierte luego en una acción. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero y que todos la hemos escuchado, y la frase es la siguiente: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Ustedes la han escuchado. Esta analogía representa que los pensamientos pueden llegar, pueden volar, pero que no hagan nido en nuestra mente. No podemos evitar que estos pensamientos aparezcan en el entorno de nuestra mente. Sin embargo, sí tenemos el poder de evitar que se establezcan, que hagan nido. Esto significa que podemos elegir no aferrarnos a ellos, no darles poder ni permitir que se conviertan en parte de nuestra forma de pensar. Por lo que no podemos, hermano, evitar que todo pensamiento negativo, mentiroso y pecaminoso vuelen o sean lanzados a nuestra mente, pero sí podemos impedir que esos pensamientos del enemigo se arraiguen o echen raíz en nuestra mente. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5 dijo, 2 Corintios 10:5, mira lo que nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es la palabra llevando cautivo? La palabra cautivo significa sujeto. Llevando sujeto, controlado o dominado. No se refiere a estar físicamente preso, sino a tener los pensamientos bajo control. Pensamiento cautivo no deja que los pensamientos gobiernen libremente. No ser esclavo de ideas negativas, egoístas o destructivas, sino más bien llevar cautivo, controlado completamente mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Dirigirlos para que reflejen el amor y la sabiduría de Dios. Número 3, ¿de qué debemos cuidar nuestra mente? De la ansiedad y las preocupaciones. ¿Cuántos están preocupados por circunstancias, por cosas y tienen ansiedades? Y ay, Señor. Bueno, leamos Filipenses 4, 6 al 7. ¿Qué nos dice la palabra? Por nada, ¿qué es nada? Ahora, ¿alguien me lo puede explicar? Se lo digo en hebreo y en griego. Nada es nada. Por nada estéis afanosos, preocupados, ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si algo debemos cuidar, hermano, nuestra mente son de las preocupaciones y los afanes que conducen a la desesperación, ansiedad, depresión, inclusive cometer actos suicidas. Y yo, estudiando este tema, sabe que acerca de la salud mental, una de las preocupaciones de los psicólogos y los psiquiatras, en general de todos, pero una de las estadísticas que demuestran que las personas que padecen y tienen mayor ansiedades, ¿sabe quién es? Es la mujer. La que padece más ansiedad es la mujer. Lo puede ver, ahí está en los estudios. Claro, y es normal, es verdad. Y uno se pone a ver, las mujeres padecen mucho de ansiedad. Ellas quieren estar en todo. Y ay, Dios mío, mujeres, contrólense, mujeres. Yo no las invito a pescar porque yo sé que a ustedes no les gusta, pero sí les animo a que salgan de vacaciones, que vayan al Trocadero, que pidan prestado. ¿Qué prestado? Cójale en la billetera al marido y saquen 100, 200 euros. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Y váyanse de compras. Pero cuidado con el estrés, cuidado con la ansiedad. Por eso es que le está cayendo el pelo. Tengan cuidado. Pero si usted se pone a ver, hermanos, verdaderamente muchas mujeres. Yo, como les digo, hermano, nosotros somos, Dios nos hizo, nosotros los hombres nos preocupamos. Cuando el hombre está calladito, póngale bolas, ponga cuidado. Cuando el hombre está, vea, no dice nada, porque nosotros los hombres, Dios nos creó así. Nosotros no hablamos mucho. ¿Cómo está? Bien, pero tenemos un problemón, estamos calladitos. En cambio la mujer no. La mujer está, y lo que me está pasando, y comienza a soltarle ahí su verborrea y va. Nosotros, ¿cómo está? Bien. Ella se preocupa más, los hijos están aquí, están allá, y nosotros no, nosotros vamos por una cosa. La mujer quiere hacer todo, parece un pulpo, aunque fueron diseñadas así, pero las mujeres son las que más sufren de ansiedad y estrés. Así que, mujeres, mejor dicho, hombres, saquen a sus esposas. Nosotros hemos decidido salir, ¿verdad? Pero bueno, llevamos 2 años sin salir, no porque no querramos, porque tenemos que ahorrar para podernos ir a otro piso o algo. Tenemos que ahorrar, porque pues usted sabe. Pero sí es muy importante que salgan entre pareja. Es muy importante que salgan y por lo menos a comer un helado o algo.
A mí lo que me desestresa, aparte del Señor y estar en la oración, es la pesca. Me gusta, me desestresa. Lanzo todo para allá, lanzo el plomo y ya se va todo. Fuera tan fácil, pero no es verdad. Pero por lo menos te distraes. La ansiedad no solo afecta nuestras emociones, también invade nuestra mente, confundiendo nuestros pensamientos y decisiones. El enemigo aprovecha los miedos, las incertidumbres y dudas para robar nuestra paz. Cuando permitimos que la preocupación gobierne nuestra mente, podemos perder claridad y el gozo y la confianza en Dios. Por eso el Señor dice: por nada estéis ansiosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones. Échale todo a Dios, hermano, los problemas, échale Dios. Porque ¿a quién tengo yo a los cielos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo puedo hablar con algún hermano quizás para desahogarme, o puedo haber, pero verdaderamente el que me va a poder ayudar, necesito algo que para los hermanos no se puede, pero por lo menos, pero vaya a Dios. Dios sí te va a ayudar. Échale todo a Dios y Dios te va a dar paz y seguridad en su corazón. Vamos a ir la paz. Vamos a ir. Número 4. ¿De qué debemos cuidar nuestra mente? De la duda y la incredulidad. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. La duda es un ataque directo a la fe. La mente dudosa se convierte en terreno fértil para la inseguridad y el temor. Y el enemigo usa la duda para hacer que cuestionemos la fidelidad de Dios. Cuando la duda entra y el enemigo siembra un pensamiento, comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. Y cuando dudamos, nuestra mente se mueve como las olas del mar, inestable y sin dirección clara. La incredulidad nos impide recibir lo que Dios quiere darnos, porque cerramos nuestra mente y nuestros corazones a sus promesas. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo cuidar nuestra mente? Primero era ¿de qué debemos cuidar nuestra mente? Ahora es ¿cómo cuidar nuestra mente? 2 puntos, no más. ¿Cómo podemos tener una mente sana, una mente en orden, una mente saludable? Número 1, ignorando las maquinaciones del diablo. Ignorando las maquinaciones del diablo. Vaya conmigo a 2 Corintios 2:11. Lo puede leer ahí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra griega para maquinaciones describe pensamientos, esquemas y trucos de Satanás, quien es un estratagema, un mentiroso, un maestro en su oposición a Dios y su pueblo. Las maquinaciones del diablo pueden manifestarse como pensamientos negativos persistentes, dudas, miedos excesivos, tentaciones, conductas que sabemos que son dañinas, pero que nos atraen. El mirar a una mujer sabemos que es un pecado. El mirar pornografía es pecado. Tantas cosas que podemos decir, sabemos, pero el enemigo usa las maquinaciones para que estas conductas, para que caigamos. Influencia interna, personas o situaciones que generan estrés, conflicto o ansiedad. Distracción espiritual o emocional, actividades que consumen tiempo y energía mental sin importar el crecimiento. Hoy en día el enemigo, una de las cosas que ha logrado engañar al cristiano es a través de las redes sociales, a través del móvil. Ahí el hombre y la mujer puede pasar el tiempo y perder el tiempo. Ahí el hombre y la mujer puede ver toda clase de porquería. Ahí los hombres pueden ver pornografía y la televisión y muchas cosas más. El enemigo ha logrado que consuman el tiempo sin importar que Dios lo está viendo y que puedan crecer. Ignorar estas maquinaciones no significa negar la realidad, sino no dejar que controle nuestra mente. Y número 2, teniendo a nuestra mente enfocada en Dios. Hablamos de que cómo cuidar nuestra mente, ignorando las maquinaciones del diablo. Y 2, teniendo nuestra mente enfocada en Dios. Isaías 26:3 nos dice, y subráyelo, hermano, y atesórelo en su corazón. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. La versión Palabra de Dios para Todos dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Me encanta ese versículo. La palabra que se traduce como perseverancia viene del hebreo samaj, que significa apoyarse en, sostenerse, descansar firmemente sobre algo, confiar plenamente. Entonces, en este contexto, perseverar no significa solo insistir o seguir adelante, sino más bien mantenerse firme, apoyado, sostenido en Dios, con la mente centrada en Él. La idea es: quien fija sus pensamientos en Dios no se desvía. Quien tiene su mente centrada en Dios no se distrae, no se agita, no se preocupa. Quien se apoya en Él como fundamento estará ¿qué? Seguro. Y esa persona recibirá paz. La palabra shalom, shalom en hebreo es una paz plena y completa. Por eso debemos cuidar y mantener nuestra mente y nuestro corazón apoyado en Dios, confiando en Él siempre. Debemos de aprender a perseverar en los buenos pensamientos, de mantener los pensamientos correctos y alineados con la palabra de Dios, como lo dice el apóstol en Filipenses 4:8. ¿Cómo podemos alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios? ¿Cómo? Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. ¿Cómo vamos a mantener una mente centrada en Dios? Meditando en su de día y de noche, recordando las promesas de Dios cuando vienen los problemas. Orar y presentar a Dios tus preocupaciones. Y aquí la palabra clave, ¿cuál es? Confianza. Confía en Dios. El versículo dice: porque en ti ha confiado. Cuando decidimos confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas, nuestra mente se libera de la ansiedad y de los temores. Porque la confianza en Dios, ¿qué va a traer? Paz. ¿En qué? ¿En medio de qué? De la tormenta. Dios, cuando usted confía y sus pensamientos están alineados y perseverando en Él, piensa en Dios, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere que seamos, pensamientos buenos, pensamientos sanos, pensamientos bíblicamente. Eso agrada a Dios. Pero eso va a traer a usted una confianza plena y una seguridad y una paz en su corazón. Mira, hermano, que cuando usted se haya pasando en problemas y en circunstancias tan difíciles, usted va a estar tranquilo. Van a venir circunstancias que una persona sin Dios entraría en depresión y hasta se quitaría la vida. Pero los hijos de Dios van a estar ¿qué? En paz, tranquilos, porque es una promesa de Dios. Pero tú tienes que tener su mente centrada en Dios, pensando en Él, confiando en Él y teniendo las promesas de Dios siempre, hermanos. Entonces usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos está diciendo hoy en esta mañana? Cuida tu mente. Cuida tu mente, porque de Él mana la vida. Cuida tu mente, querido hermano, querida hermana. No permita que tu carnalidad divague, piense cosas feas. No permita que los pensamientos que vienen del enemigo hagan nido, raíz en tu mente. No lo permita, porque te va a destruir. Te va a destruir. Si usted no confronta esos pensamientos, o externamente esos pensamientos suyos, y si no los controla, te va a destruir. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido destruidos? ¿Cuántos hogares, cuántas familias? ¿Todo por qué? Por un pensamiento.
Por eso, hermanito, hermanita, cuida tu mente. Amén. ¿Cuántos van a cuidar? Hay una responsabilidad de parte de Dios para nosotros. Allá la dice, pero también hay externos, el enemigo. Pero igual, de una manera u otra, tienes que cuidar tu mente. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.